a empezar con continuidad y asíntotas, ¿sí? Empecemos repasando la definición de continuidad, que es lo que se les pide ahí en el práctico 1. A ver, vamos a decir, sea f una función. Tenemos f una función y tenemos un punto x0, ¿sí? Decimos que la función va a ser continua en x0 si cumple 3 condiciones. O sea, para que una función f sea continua en un punto x sub 0, deben cumplirse 3 condiciones. La primera condición es que la función debe estar definida para x0. Esto es lo mismo que decir que el x0 está adentro del dominio de la función, ¿sí? O de que existe f de x0. O sea, si yo agarro x0, lo reemplazo en x en la función, debo poder calcularla y obtener un valor. Esa es la primera condición, ¿sí? Existe f de x0. Segunda condición, el límite. Debe existir el límite con la variable x tendiendo a ese x sub 0 de la función, ¿sí? Y la última condición es que estos dos valores sean iguales. F de x0 debe ser igual al límite con x tendiendo a x0 de f de x. Si se cumplen esas 3 condiciones, nosotros podemos asegurar la continuidad de la función en el punto, ¿sí? Si no se cumple alguna, vamos a decir que no es continua. Luego vamos a ver, enseguida vamos a ver los tipos de discontinuidades que hay. Si la función no es continua en un punto es porque es discontinua, ¿sí? Y según el límite vamos a ver el tipo de discontinuidad que está presentando la función. Bueno, hoy esto me olvidé de borrar. Vamos acá, ¿sí? Gráficamente, para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Si yo tengo la gráfica de una función dentro de un intervalo AB, si yo agarro un lápiz y voy y me ubico en el extremo del intervalo y comienzo a trazar sobre la curva y no tengo necesidad de levantar la mano porque está toda completa, ¿sí? Vamos a decir que la función es continua en el intervalo. Caso contrario, ¿sí? Si yo vengo como en este caso, vengo trazando con el lápiz, ¿sí? Acá yo tengo un hueco, no puedo seguir porque ese hueco me indica que eso no forma parte de la curva. Entonces llego hasta el hueco, tengo que levantar el lápiz y después sigo trazando. En ese caso la función ya no es continua en el intervalo porque está presentando discontinuidad en ese punto, ¿sí? Eso es para que ustedes entiendan gráficamente. Cuando hay un salto finito, hay un hueco, un punto vacío, o hay asíntotas verticales, un salto infinito, en esos puntos la función no es continua, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito los tipos de discontinuidades que hay. Chicos, primero, a ver, ustedes ya saben que la función no es continua en cierto punto. Para ver el tipo de discontinuidad que presenta, tengo que estudiar el límite. El límite es lo que les va a indicar a ustedes el tipo de discontinuidad, o sea, la segunda condición, ¿sí? Discontinuidad evitable. Vamos a decir que una función tiene discontinuidad evitable en un punto si el límite existe. O sea, ustedes saben que no es continua en el punto, pero yo estudio el límite y me doy cuenta que el límite sí existe. En ese caso, la discontinuidad va a ser evitable. Quiere decir que gráficamente va a haber un punto vacío, ¿sí? Sería algo así, esta situación o esta situación, ¿sí? Fíjense, en este punto, en x igual a 0, el límite existe, porque por izquierda y derecha la función va hacia el mismo lado, si existe el límite. Lo que no existe es el valor de la función en el punto. En este otro ejemplo, el límite sí existe. También existe el valor de la función en el punto. Lo que no me cumple es la tercera condición, ¿sí? Porque el límite es distinto al valor de la función. Entonces, siempre que el límite exista y no se cumpla, o sea, lo que no se está cumpliendo es la primera o la tercera condición, pero la segunda sí se cumple, la discontinuidad es evitable. Gráficamente sería esto, un punto vacío, que puede estar de esta forma o de esta. Luego tenemos las discontinuidades esenciales, ¿sí? Vamos a tener discontinuidad esencial cuando el límite no existe, ¿sí?
Dentro de las discontinuidades esenciales tenemos la de primera especie y la de segunda especie, ¿sí? En ambas, chicos, discontinuidad esencial, el límite no existe. Solo que en la de primera especie no existe por cierta razón distinta a la de en la segunda especie, ¿sí? En el caso de la discontinuidad esencial de primera especie, el límite no existe, pero sus límites laterales son finitos, sí existen, ¿sí? O sea, los límites laterales existen, solo que son distintos entre sí. Por esa razón el límite no va a existir, ¿sí? Pero, o sea, los laterales sí existen, chicos, ¿no? En la de primera especie. Gráficamente es un salto finito. Si yo me acerco al 0, en este caso, por izquierda, la función se me va a -1. O sea, sí existe el límite lateral izquierdo. Si me acerco a 0 por derecha, la función se va a 0. Sí existe el límite lateral derecho. Pero como son distintos los laterales, el límite no existe y está presentando una discontinuidad esencial de primera especie. Gráficamente, un salto finito, ¿sí? Ahora, si la razón por la que no existe el límite es de que alguno de los laterales o ambos da infinito, ¿sí? Si pasa eso, la discontinuidad va a ser esencial de segunda especie, ¿sí? El límite no existe, pero la razón es porque uno de los laterales o los dos límites laterales tiende a infinito, ya sea positivo o negativo. Gráficamente es un salto infinito, una asíntota vertical, ¿sí? Algo así. Fíjense en x igual a 0, tenemos una asíntota vertical. El límite lateral derecho es más infinito y el izquierdo es menos infinito, ¿sí? Este sería otro ejemplo que quedó acá de esta mañana, que en este caso solamente... Uy, perdí el mouse. Ahí está. En este caso solamente el lateral derecho da infinito, el otro no. Pero, o sea, basta con que uno de los dos laterales dé infinito para decir que hay una discontinuidad esencial de segunda especie. Y siempre que en un punto haya discontinuidad esencial de segunda especie, vamos a decir que hay asíntota vertical. Entonces, las asíntotas verticales salen directamente del estudio de continuidad. Bueno, el ejercicio 1 era esto, chicos. Esto que está acá. Esa es la definición de continuidad, ¿sí? Que igual la pueden sacar de la teoría. En el ejercicio 2 tenían que dibujar, o sea, trazar las gráficas de funciones que cumplan con cada caso. Profe, disculpe. Sí. ¿Puede volver a la lámina anterior, por favor? Sí. Si necesitan algún refuerzo en esto o algo que no haya quedado claro, díganme, chicos, ¿no? Listo, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a hacer estos ejemplos, chicos. Este es el ejercicio 2 del práctico y les pedían que tracen las gráficas de funciones que cumplan con lo que se pide en cada ejercicio, en cada apartado, ¿sí? En el primero les dicen que sea continua en todos los reales excepto en -1 y que la discontinuidad en -1 sea evitable. O sea, ya sabemos que en -1 el límite sí va a existir. Puede ser que la función no exista para -1, no esté definida en -1, o puede ser que sí, pero que sea distinta al límite. Cualquiera de esos dos ejemplos sería válido, ¿sí? Si quieren ir ustedes ahí en sus apuntes haciendo un ejemplo y ya les muestro el mío. Bueno, acá trazamos los ejes coordenados, ubicamos el -1, que ahí es donde va a estar la discontinuidad evitable, y en mi caso yo dibujé la gráfica de una función que tiene un punto vacío en -1, ¿sí? La función no está definida para -1, o sea, no me cumple la primera condición de continuidad. Ustedes también podrían haber hecho más arriba o abajo un puntito lleno y en ese caso la que no cumpliría es la tercera condición, ¿sí? O sea que esos dos ejemplos serían válidos. En el 2, solamente tienen que hacer la gráfica, chicos, ¿sí? Porque les piden, tracen las gráficas de funciones que cumplan, ¿sí? O sea, no les piden que den un valor analítico, ¿sí? O sea, no les piden que la expresen de forma analítica la función, es solo un bosquejo, ¿sí?
Bueno, en el 2, continua en todos los reales a excepción del 0 y ahí va a presentar discontinuidad esencial de segunda especie. Siempre que les digan discontinuidad esencial de segunda especie, piensen en una asíntota vertical, ¿sí? Entonces vamos a trazar los ejes coordenados. En este caso justo coincide con el eje Y, ¿no? X igual a 0 sería el eje Y. Bueno, yo tracé esta curva, ¿sí? El límite lateral izquierdo a 0 da más infinito, lateral derecho da menos infinito. Igual, chicos, está así nomás hecha, ¿no? Ustedes tracen bien. Podrían haber tomado otras opciones, ¿sí? Por ejemplo, que acá el derecho se va hacia más infinito y el izquierdo tienda a un valor, ¿sí? O sea, pueden haber dado muchos ejemplos. Que de los dos lados se me vaya más infinito o de los dos lados se vaya menos infinito, ¿sí? Lo importante cuando hay discontinuidad esencial de segunda especie es que al menos uno de los laterales dé infinito o menos infinito, ¿sí? En el 3 les dicen que sea continua en todos los reales a excepción del 2. ¿Sí? O sea, todos los reales excepto en el 2. En el 2 va a tener discontinuidad esencial de primera especie. Recuerden que discontinuidad esencial de primera especie es un salto finito. Entonces en 2 hagamos un salto finito. Los laterales existen, pero son distintos entre sí. ¿Sí? Yo lo planteé así. Tenemos un salto finito, ¿sí? Por izquierda 2 se va a un valor distinto que por derecha 2. Entonces acá en 2 hay una discontinuidad esencial de primera especie. Bueno, veamos el 4. Que, bueno, acá les dicen que presenta discontinuidad evitable, o sea, tienen que trazar la gráfica de una función que presente discontinuidad evitable en algún valor de X y esencial en otro valor de X y en el resto de los valores tiene que ser continuo. O sea, evitable en algún valor. Hay un valor de X donde va a haber un punto vacío, ¿sí? Pero que el límite va a existir. Esencial en otro valor de X, o sea, no les dicen cuál esencial, puede ser de primera especie, que sería un salto finito como esta, o de segunda especie, que sería una asíntota vertical. Yo hice esto. Si ponemos el X1, le puse, ¿sí? Discontinuidad evitable en X1. Profe, no se ve ahí abajo. ¿No se ve? Bien, a ver. Bueno, ahí lo ven directamente, ¿sí? Acá yo les puse una discontinuidad evitable en X1. En este caso, en X1, el límite existe, el valor de la función también, pero son distintos entre sí, ¿sí? Y en X2 puse una esencial de primera especie. Si ponían una de segunda, iba a haber una asíntota vertical acá. Y si quieren, tracen ahí otros ejemplos. Piensen en otros ejemplos, chicos, si quieren. Bien, chicos, si no hay preguntas sobre esto, vamos a ver un poquito un repaso de lo que son las asíntotas y después vamos a hacer el estudio de continuidad y asíntotas de una función. Igual no se asusten porque el martes vamos a retomar esto, ¿sí? Yo prefiero que hagamos directamente el estudio juntos porque así ganamos tiempo. Entonces agarro una función, estudio continuidad y le encuentro las asíntotas, ¿sí? Y así vamos a trabajar con el ejercicio 3 del práctico. El martes, el que vamos a ver hoy, no es del práctico. Así que esto que les voy a mostrar de las asíntotas, no se preocupen porque el martes lo vamos a repasar, ¿sí? A ver, tenemos 3 tipos de asíntotas, ¿sí? Tenemos asíntota vertical, horizontal y oblicua. ¿Cómo voy a obtener una asíntota vertical? Ya más o menos ustedes estuvieron viendo, con lo que vimos recién, que cuando hay una discontinuidad esencial de segunda especie, hay asíntota vertical. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtenemos la asíntota vertical? Voy a agarrar la función, le saco el dominio, me fijo si alguno de los valores que no están en el dominio me están anulando un denominador. Si pasa eso, o sea, si hay valores de X que me anulen el denominador de la función, ¿sí? En caso de tener, voy a evaluar el límite con X tendiendo esos valores, ¿sí? A ver, supongamos que en X sub 0, el X sub 0 me está anulando un denominador, me lo hace 0.
Entonces me voy a estudiar el límite con x tendiendo a ese x sub 0. Si el resultado del límite es más o menos infinito, ¿sí? Vamos a decir de que en x igual a x sub 0 es asíntota vertical. X igual a ese valor es asíntota vertical. Si nos da un número es porque no, ¿sí? Entonces fíjense en que con el estudio de continuidad yo ya obtengo las asíntotas verticales. Por eso es que para ganar tiempo yo preferiría que lo vamos viendo así. Asíntota horizontal, chicos. La asíntota horizontal, podemos tener como máximo 2 asíntotas horizontales, ¿sí? ¿Cómo voy a encontrar las ecuaciones de las asíntotas horizontales? Planteando el límite con x tendiendo a más infinito y el límite con x tendiendo a menos infinito de la función, siempre y cuando el dominio lo permita. Por ejemplo, si el dominio de la función es de 0 a más infinito, lógicamente yo no puedo ir a ver qué pasa hacia menos infinito con la función, porque no está definida hacia menos infinito, ¿sí? Si el dominio de la función son todos los reales, o todos los reales menos el 2, por ejemplo, el menos infinito y el más infinito sí están en el dominio, entonces sí puedo evaluar para los dos lados. Si el resultado de este límite da un número, ¿sí? O sea, cuando yo evalúo el límite con x tendiendo a más infinito, eso a mí me da un número, yo voy a decir que y igual a ese número es asíntota horizontal, ¿sí? Como evaluamos para más y menos infinito, está la posibilidad de tener 2 asíntotas horizontales. Puede pasar, ¿sí? Bueno, en caso de que hacia alguno de los dos lados no haya asíntota horizontal, nos fijamos si es que hay oblicua. La oblicua también se estudia hacia más y hacia menos infinito. ¿Cómo la obtenemos? Bueno, en este caso es oblicua, o sea que va a tener una pendiente y una ordenada al origen, ¿sí? A ver, es importante que quede claro que si hacia más infinito yo ya encontré una asíntota horizontal, no puede haber oblicua, no tiene sentido que estudie oblicua, ¿sí? Ahora, si yo encontré una horizontal hacia menos infinito y hacia más infinito no, puede ser que hacia más infinito sí haya oblicua, ¿sí? Tengan en cuenta eso, o sea, hacia el mismo lado no puede haber asíntota oblicua y horizontal, pero sí puede haber una para un lado y otra para el otro, ¿sí? Igual ya con esto va a quedar claro con los ejercicios, ¿sí? ¿Cómo se obtiene la oblicua? La pendiente la calculo planteando el límite con x tendiendo a más infinito de la función dividido la variable x. Si yo logro encontrar una pendiente finita, me voy a encontrar la ordenada al origen. Planteo límite con x tendiendo hacia el mismo lado de infinito de la función menos la pendiente que ya obtuve multiplicada por x. Lo mismo hago hacia el otro lado en caso que sea posible y en caso que no haya asíntota horizontal hacia el otro lado. ¿Sí? El mismo planteo, nada más que sería con menos infinito. Entonces esta sería la forma de obtener las asíntotas. Trabajemos acá, chicos, en el... ¿Sí? Una pregunta. Cuando se calcula la pendiente de la asíntota oblicua, ¿sí o sí tiene que estar tendiendo a más infinito o también se puede usando tendiendo a menos infinito? Hacia los dos lados. Por eso yo les puse acá, ¿viste? Fíjate, está para más infinito, sería esta, y para menos infinito está esta opción, ¿sí? Okay. Es igual que con la horizontal, siempre que el dominio lo permita y que no haya horizontales, lo puedo hacer para los dos lados al estudio, ¿sí? A ver, vemos la hora. Profe, Sí, decime. profe, ¿podría poner en la asíntota horizontal? Sí, a ver. Ahí está. Acá les puse directamente los dos puntos. Gracias, profe. Sí, de nada. Acá les decía, acá les puse los dos puntos, pero sería esto. Primero me fijo hacia más infinito y después me fijo hacia menos infinito. Siempre que el dominio lo permita, ¿sí?